Vamos a 1 Corintios, capítulo 6. 1 Corintios, capítulo 6. Versículo 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como al otro, las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hace unos días atrás pasé un susto tremendo con mis nietos. Yo estaba muy orondo, con uno a mi lado y el otro también, dos nietos al lado, leyéndoles un cuento interactivo en el iPad para niños. Cuando de repente aparecieron al pie de la pantalla algunos anuncios publicitarios, aparentemente inofensivos. Probablemente yo ni les hubiera hecho caso, excepto por el hecho de que mi nieto identificó en uno de los anuncios la figura de Spider-Man, el hombre araña. Y para saber de qué se trataba, yo le di a la ventanita. Hermanos, lo que apareció allí, yo tuve que correr y quitar la pantalla del medio por los anuncios publicitarios, las cosas que se estaban publicitando en ese cuento para niños. Miren, mis hermanos, estamos viviendo en una época en que no podemos darnos el lujo de que nuestros niños y jovencitos manipulen sin supervisión todos esos aparatos que están conectados a la red, sea vía Wi-Fi, sea 3G, iPod, iPad, iPhone, tablets. No podemos darnos el lujo de que nuestros niños y jovencitos manipulen esos aparatos conectados a la red sin supervisión, porque no sabemos lo que puede salir en cualquier momento. Escuchen estas estadísticas que yo leí recientemente, fueron actualizadas en octubre del 2010, así que probablemente ya estos números son mucho más elevados, pero no pude encontrar estadísticas actuales. El 12% de las páginas de Internet son pornográficas, lo que equivale a más de 24 millones de sitios en la web. 40 millones de norteamericanos visitan regularmente sitios pornográficos y asómbrense, 1 de cada 3 es una mujer. 1 de cada 3. 2.5 billones con B de correos electrónicos que se envían cada día son pornográficos. Para los que no lo saben, 1 billón es 1 billón de millones.
Solo en los Estados Unidos de Norteamérica, el negocio de la pornografía por Internet mueve 2.84 billones de dólares por año, y en el mundo entero la industria mueve 4.9 billones de dólares por año. Por lo menos eso era en el 2010. Muy probablemente ya esos números son mucho más elevados. Y ahora escuchen estos dos datos adicionales. La edad en la que los muchachos suelen iniciarse en la práctica, no que ven un día algo, que suelen iniciarse en la práctica regular de entrar a sitios pornográficos en Internet, es a los 11 años de edad. Y otro dato adicional, el día de la semana que más personas entran a los sitios pornográficos es el domingo. Y yo no creo que eso sea por casualidad. Yo creo que ahí hay una agenda diabólica. El día en que las personas deberían estar en la iglesia escuchando la palabra del Señor, hay millones de personas literalmente conectadas a la red viendo sitios pornográficos en la Internet. Mis hermanos, esto es una plaga. Es una plaga que nosotros no podemos ignorar. Es una plaga que nos acecha constantemente y de la cual nuestros niños y jóvenes no están exentos. Y déjenme decirles algo, adultos, nosotros tampoco. Nosotros tampoco. De manera que si este tema de la inmoralidad sexual era pertinente en el primer siglo de la era cristiana, yo creo que es mucho más pertinente en la cultura en la que nos ha tocado vivir, donde somos literalmente bombardeados todo el tiempo con todo tipo de publicidad sensual y sexual. Ahora, antes de considerar directamente este tema de la inmoralidad sexual, lo primero que hace Pablo en este pasaje de 1 Corintios que vamos a estudiar en el día de hoy es corregir el proceso de pensamiento equivocado que llevaba a los corintios o a algunos en la iglesia en Corinto a participar, a justificar su conducta pecaminosa. Y ese razonamiento equivocado que tenían algunos en Corinto pueden ser resumidos en dos refranes. Dos refranes. El primero lo encontramos en el versículo 12. Todas las cosas me son lícitas. O como dice la Nueva Versión Internacional, todo me está permitido. Ahora, lo interesante de este refrán es que pudo haberse basado perfectamente en las palabras del apóstol Pablo. Vuelvo y repito. Este refrán pudo haber surgido de las palabras del mismo apóstol Pablo. Si había algo en lo que Pablo insistía en su ministerio de enseñanza, era en la libertad cristiana. Escribiendo a los Gálatas, Pablo les dice que debían permanecer firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Queridos hermanos, Cristo nos libertó. Y nadie tiene derecho a robarnos esa libertad que a Él le costó el precio de su vida. Esa libertad por la que Cristo derramó su sangre en la cruz. Ahora bien, eso no significa obviamente que ahora cada uno de nosotros podemos hacer lo que nos venga en ganas. De hecho, Pablo en ese mismo pasaje que yo acabo de citar en Gálatas capítulo 5, escuchen lo que dice en el versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, es decir, para pecar, sino servíos por amor los unos a los otros. Somos libres en Cristo, pero no somos libres para violar la ley moral de Dios. Somos libres en Cristo, pero no somos libres para violar la ley moral de Dios. Recuerden que la semana pasada estudiamos en 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 en adelante, cuando Pablo dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios?
No erréis, dice Pablo. Di los fornicarios, di los idólatras, di los adúlteros, di los afeminados, di los que se echan con varones, di los ladrones, di los avaros, di los borrachos, di los maldicientes, di los estafadores, heredarán el reino de Dios. Nadie tiene libertad para hacer tal cosa. De manera que cuando Pablo dice aquí, todas las cosas me son lícitas, él se está refiriendo a todas las cosas que son lícitas. Tengo que repetir eso, muy profundo, ¿verdad? Cuando Pablo dice aquí que todas las cosas me son lícitas, él se está refiriendo a todas las cosas que me son lícitas. O sea, no me es lícito mentir, no me es lícito adulterar, no me es lícito fornicar, no me es lícito robar. Esas cosas no están permitidas para nadie, sean cristianos o no. No están permitidas y los hombres van a dar cuenta a Dios si violan su ley moral. O mejor dicho, por todas las violaciones con que violan su ley moral. Ahora, ¿qué de las cosas neutrales? ¿Qué de aquellas cosas que Dios no prohíbe en su palabra? Bueno, Pablo dice claramente que están permitidas, pero añade dos limitaciones que deben gobernarnos en el uso de esas cosas. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Mis hermanos, escuchen esto, especialmente los jóvenes, no siempre es conveniente hacer todas las cosas que se pueden hacer. Ya yo he dicho, no podemos violar los 10 mandamientos, eso está claro, ¿verdad? Ahora estoy hablando de las cosas que no están prohibidas en la Biblia. Y lo que estoy diciendo es, jóvenes que están aquí y a todos nosotros, no siempre es conveniente hacer todas las cosas que se pueden hacer. En otras palabras, los cristianos no debemos razonar de esta manera. Como tengo libertad para hacerlo, ya que Dios no lo prohíbe en su palabra, no existe ninguna razón para que deje de hacerlo. No, los cristianos no deben razonar así. No necesariamente. Pablo nos dice en este pasaje de 1 Corintios que aunque una cosa sea legítima, debemos considerar si hacer eso nos conviene y si eso nos está controlando. Por eso alguien traduce esta frase: todas las cosas me son permitidas, pero yo no voy a permitir que ninguna cosa me controle. Todas las cosas me son permitidas, pero yo no voy a permitir que ninguna cosa me controle. ¿Sabe por qué? Porque eso atentaría contra la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Más adelante, Pablo va a incluir otro principio general en cuanto al uso de las cosas legítimas. 1 Corintios capítulo 10. 1 Corintios 10, 23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Ahí está otra vez el refrán. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Versículo 32. No seáis tropiezo, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. De manera que cuando yo estoy evaluando si voy a participar o no en algo que es legítimo, hay tres cosas que yo debo tomar en consideración a la luz de estos pasajes que yo acabo de citar. Primero, ¿cuán beneficiosa será esa actividad en mi esfuerzo de alcanzar a los perdidos para Cristo? Voy a hacer algo que es legítimo, o puedo hacer algo que es legítimo. ¿Qué es lo primero que yo debo considerar? ¿Cuán beneficiosa será esa actividad en mi esfuerzo de alcanzar a los perdidos para Cristo? Porque Pablo dice, no seáis tropiezo ni a judíos ni a gentiles, es decir, a los paganos. En segundo lugar, ¿cuán beneficiosa será esa actividad en mi esfuerzo de edificar el cuerpo de Cristo, la iglesia? Y tercero, yo debo considerar cuán beneficioso será esto para mí en mi propio andar en Cristo. ¿Protesta o no protesta? He ahí el dilema. ¿Voy esta tarde o no voy esta tarde? Pero déjame decirte algo.
Si tú decidiste ir esta tarde y tú no tomaste en consideración ninguna de estas cosas, tú estás tomando una mala decisión. Oye lo que yo estoy diciendo. Si a ti ni siquiera te pasó por la cabeza preguntarte si era correcto o no, tú tienes un problema. Tú tienes un problema. Y ya yo dije claramente, los pastores no estamos aquí prohibiendo a nadie que vaya. Si tú puedes ir con una limpia conciencia y yo estoy diciendo lo que quiero decir, ve, mi hermano, y participa. Lo que yo estoy diciendo es que si tú te ibas a mover a participar de esto sin ni siquiera haberte cuestionado si eso era correcto o no, tú estás en problemas, porque eso te va a pasar una y otra vez. Hermanos, yo no tengo que participar en todas las cosas que puedo participar. Debo tomar en consideración cómo esto va a afectar mi esfuerzo de alcanzar a los perdidos. Tal vez tú dices, bueno, yo creo que es un buen testimonio estar allí y hacerle ver a este mundo impío que nosotros no somos indiferentes a la situación del país. Bueno, esa es tu forma de pensar, pero por lo menos tienes una razón. ¿Cómo va a afectar esta actividad en mi esfuerzo de edificar la iglesia? ¿Cómo me va a afectar a mí esta actividad? Hay cierto tipo de música que un creyente puede oír y otro no. Porque a un creyente eso le trae recuerdos, memorias que no son buenas, que son pecaminosas. Y no estamos hablando de canciones que sean pecaminosas en sí mismas. Puede que no lo sean, pero no son convenientes para ti. Y si hay algo legítimo que me está controlando de tal manera que ya no puedo vivir sin eso, entonces estamos teniendo un problema de lealtad. Es un problema de lealtad. Hermanos, Jesucristo y solo Jesucristo debe ser nuestro amo. Jesucristo y solo Jesucristo debe ser nuestro dueño. Ninguna cosa de este mundo debe ocupar ese lugar. La comida, por ejemplo. Comer es perfectamente legítimo. De hecho, es necesario comer. Pero Pablo dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 31, que hasta comer y beber debemos hacerlo para la gloria de Dios. Esto quiere decir, mi amado hermano, que la gula es pecaminosa. Una persona que come con gula está siendo controlado por su apetito. De igual manera, una persona que ponga su vida en riesgo por no comer la cantidad de alimentos que debe comer para mantener su figura, tampoco está comiendo para la gloria de Dios. Yo no debo permitir que mi deseo de comer o mi deseo de tener una linda figura me domine. Jesucristo es mi único amo. Jesucristo es mi único dueño. Él murió en la cruz del Calvario para librarnos de toda esclavitud. Y lo mismo podemos decir del afán de comprar. Hay personas que no pueden dejar de comprar. Son adictas a los moles. Son adictas a las tiendas. Todo el tiempo tienen que estar en una tienda perdiendo el tiempo. Eso no es correcto, hermanos. Esto se puede aplicar a la modestia en el vestir. Una de las cosas que vamos a ver en un momento es que la Biblia dice que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Eso se aplica a las horas que desperdiciamos frente a la pantalla de la televisión, de la internet, de los videojuegos. Y note que yo no estoy hablando aquí de ver cosas pornográficas en internet. Estoy hablando simplemente de perder el tiempo en esas cosas, de ser controlados por esas cosas. Hermanos, todo lo que nosotros hacemos debe ser regulado por el hecho de que Cristo nos hizo libres para que vivamos para Él.
Así que la pregunta clave no es, jóvenes, escuchen, la pregunta clave no es, ¿y qué tiene eso de malo? No, esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿qué tiene eso de bueno? ¿Qué tiene eso de bueno? ¿En qué contribuye eso, sea lo que sea eso? ¿En qué contribuye a hacer avanzar lo que Cristo, mi Señor y mi amo, quiere hacer en el mundo incrédulo, quiere hacer en la iglesia, quiere hacer en mi vida? El segundo refrán que los corintios parecen haber popularizado, además de todas las cosas me son lícitas, el segundo refrán tampoco era una declaración equivocada en sí misma. Y está en el versículo 13, voy a leerlo de la Biblia de las Américas porque es más claro. Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos. Eso es biológicamente correcto. ¿Verdad que sí? Los alimentos para el estómago y el estómago para los alimentos. ¿Para qué Dios hizo la comida? Para que fuera a parar al estómago. ¿Y para qué Dios hizo el estómago? Para recibir la comida. Así que hasta aquí va muy bien. El problema es que los corintios estaban usando ese refrán para justificar una conducta licenciosa. Y el razonamiento de ellos era básicamente este. Cuando yo tengo hambre, lo que debo hacer es comer, ¿verdad que sí? Porque los alimentos se hicieron para el estómago y el estómago para los alimentos. Bueno, pues de la misma manera, cuando yo tengo deseos sexuales, lo que tengo que hacer es satisfacerlos, no importa cómo ni con quién. ¿Ven la idea? Ellos estaban contemplando ambas cosas, reduciendo ambas cosas a un asunto meramente biológico. Debe ponerlo más claro. Yo tengo sed. ¿Sería pecaminoso que en vez de agua yo beba jugo? No. Yo tengo hambre. ¿Sería pecaminoso que en vez de comer carbohidratos coma proteínas? No. Yo estoy cansado. ¿Sería pecaminoso que yo descansara en el sofá en vez de descansar en la cama? No. Por lo tanto, aquí están los genios corintios, la forma en que yo llene mi necesidad es completamente indiferente. ¿Cuál es entonces el problema si yo procuro satisfacer mis deseos sexuales de la forma que sea? Suena bien, ¿verdad? Suena lógico. ¿Cómo responde Pablo a este dilema que los corintios están planteando? Bueno, eso nos lleva a nuestro segundo encabezado. Ya vimos dos refranes sumamente engañosos. Veamos ahora, en segundo lugar, una respuesta sumamente contundente. Dos refranes sumamente engañosos, una respuesta sumamente contundente. Mis hermanos, es interesantísimo la forma como Pablo abordó este problema. En vez de enfatizar la pecaminosidad de los pecados sexuales, lo que hace Pablo es dar a los corintios una correcta perspectiva de sus propios cuerpos. Los griegos no solían darle mucha importancia al cuerpo físico, porque para ellos lo único que tenía valor era el alma. Y de paso, lamentablemente, muchos cristianos evangélicos piensan como griegos, no como cristianos. De hecho, nosotros siempre estamos hablando de ganar almas para Cristo. ¿Y el cuerpo qué? ¿Nosotros salvamos una parte de la gente o se salva la gente entera? O sea, muchas veces los cristianos piensan así. Y de hecho, durante la Edad Media, todo el movimiento monástico estaba basado en esa dicotomía griega, en ese pensamiento griego, no en la Biblia. Tomen el poema este de Teresa de Jesús.
donde ella habla del cuerpo como esta cárcel y estos hierros en que el alma está metida. Solo esperar la salida me causa un dolor tan fiero que muero porque no muero. O sea, ella estaba loca por morirse para que el alma pudiera ser liberada de la prisión del cuerpo. Hermanos, eso no es cristianismo, eso es paganismo. Ahora, lo sorprendente de esto es la conclusión a la que algunos griegos llegaron a partir de esa presuposición equivocada, ya que el cuerpo físico no tiene ningún valor, entonces tampoco importa lo que yo haga con él. ¿Ven el punto aquí? A final de cuentas, lo importante es lo de adentro. No me juzgues por lo de afuera. Lo importante es lo de adentro. Si un individuo está vestido con una ropa vieja, manchada, imagínense niños que están aquí, a una persona que ha estado mecaniqueando en un taller de mecánica y se puso la peor ropa para mecaniquear y está lleno de grasa y lleno de mancha y bien sucio. Esta persona no se va a preocupar porque la ropa se le manche o se le ensucie un poquito más, porque ya la ropa está sucia. Nadie en su sano juicio se esmera en cuidar una ropa que no sirve. Y eso mismo pensaban algunos en el mundo greco-romano en cuanto a la forma como usaban sus cuerpos. Y es por eso que Pablo se ve en la obligación de corregir la teología de los miembros en Corinto que estaban pensando así. De paso, hermanos, hay mucha gente en el día de hoy, muchas iglesias en el día de hoy, que son alérgicas a la teología. Lo importante es el amor. No me hable de doctrina y predícame cosas prácticas. Yo quiero saber qué es lo que yo tengo que hacer. ¡Fuera la teología! No, mis hermanos, no de ninguna manera. Tratar de escoger entre la enseñanza doctrinal y la enseñanza práctica es como tratar de decidir de cuál de las dos alas del avión debo desprenderme en pleno vuelo, del ala izquierda o del ala derecha. No, para que el avión vuele necesita las dos alas. Bueno, para que la vida cristiana vuele, necesita el ala de la doctrina y necesita el ala de la ética, necesita el ala de la práctica. Nosotros en el púlpito debemos hacer ambas cosas. Una mala teología produce una mala práctica. Eso era exactamente lo que estaba pasando en Corinto. Por eso Pablo no se limitó a decir, la fornicación es pecado. No sean inmorales. Dejen de ir aquí, dejen de ir allá. No, Pablo dice, esta gente necesita teología. Esta gente necesita teología acerca del cuerpo. Pablo enumera varias verdades aquí con respecto al cuerpo, y debo decir que yo pudiera dar una serie de sermones de cada una de ellas. Yo la voy a ver muy rápido, porque yo lo que quiero esta mañana es que ustedes vean la enseñanza global de Pablo aquí y el impacto que debe tener esa enseñanza en nuestras vidas. Lo primero que Pablo nos dice aquí, o nos habla aquí, es del propósito del cuerpo. El propósito del cuerpo. Versículo 13 otra vez. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Es como si Pablo estuviera diciendo, ¿les gustan los refranes? Bueno, aquí le voy a dar uno. El cuerpo para el Señor para el cuerpo. Mis hermanos, nosotros no podemos equiparar, no podemos igualar las relaciones sexuales con el acto de comer. Porque si bien es cierto que la comida es para el estómago y el estómago para la comida, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Es para el Señor. La relación que hay entre la comida y el estómago es puramente biológica y pasajera. Debe decirles algo, en el cielo no vamos a necesitar comer. ¿Oyeron eso? En el cielo no vamos a necesitar comida.
Yo no estoy diciendo con eso que en el cielo no vamos a disfrutar comer. No, yo espero que en el cielo haya postre. Lo que yo estoy diciendo es que no vamos a necesitar la comida porque vamos a tener cuerpos glorificados. Así que esa relación entre el estómago y la comida es temporal. Pero la relación que hay entre nuestro cuerpo y el Señor no lo es. Es eterna. No es pasajera. Es muy diferente. Mis hermanos, oigan bien, el cuerpo fue diseñado para servirle al Señor. ¿Tú habías pensado en eso? Que tu cuerpo fue diseñado expresamente para servirle al Señor, para pertenecerle al Señor, de la misma manera que el Señor es para el cuerpo, es decir, para habitar en nuestros cuerpos por su Espíritu. ¡Wow! Mire, yo no sé ustedes, pero esto les rompe la cabeza a cualquiera. El Señor habita en ti si tú eres cristiano, por su Espíritu. Eso es una realidad. Eso es algo que nosotros no podemos entender del todo, pero eso es algo que la Biblia enseña claramente. Cristo dice a los discípulos en Juan capítulo 14, versículo 18, ellos están tristes porque Él va al cielo otra vez y dice, no se preocupen, yo no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y Él no está hablando allí de la segunda venida. Él está hablando de venir por su Espíritu a morar en ti. Dice, aquel que me ama y guarda mis mandamientos, mi Padre y yo, vendremos y haremos morada en Él. Cristo vive en mí. De manera que nuestros cuerpos tienen una importancia extraordinaria porque es la casa de Jesús. ¿Oíste bien? Nuestros cuerpos tienen una importancia extraordinaria porque es la casa de Jesús. El cuerpo para el Señor. El Señor para el cuerpo. Precisamente por eso nuestros cuerpos no están destinados a quedarse descompuestos en una tumba. Y eso nos lleva al segundo encabezado, a la segunda verdad que Pablo menciona aquí, el destino del cuerpo. Ya vimos el propósito del cuerpo, el destino del cuerpo. Y Dios que levantó al Señor, en la Biblia de las Américas dice, Dios que resucitó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Ese poder que obró el domingo de resurrección, para que Cristo saliera de la tumba, ese mismo poder va a recoger otra vez todos los átomos de tu cuerpo y los va a resucitar otra vez. Así como el Señor hizo con la tumba de Cristo. Por lo tanto, y yo creo que ese es el punto que Pablo quiere hacer ver aquí, no debemos tratar nuestro cuerpo como una ropa inservible que al final de cuentas será desechada. No. Debemos tratar el cuerpo como la materia prima que Dios usará para darnos en lo adelante un cuerpo lleno de gloria. O sea, este cuerpo no es una ropa inservible. Es la materia prima con la que Dios edificará un cuerpo lleno de gloria. Más adelante en el capítulo 15 de esta misma carta, Pablo compara este proceso con la siembra de una semilla. Niños, déjenme hacerles una pregunta. ¿Qué pasa cuando nosotros sembramos una semilla en la tierra? ¿Qué pasa con la semilla? Bueno, lo que pasa con la semilla es que muere, se pudre allí, pero para dar paso al nacimiento de un árbol.
Y Pablo dice, eso es exactamente lo que va a pasar con nuestros cuerpos. Será sembrado en corrupción, pero resucitará en incorrupción. Será sembrado en deshonra, pero resucitará en gloria. Será sembrado en debilidad, pero resucitará en poder. Esa es la enseñanza de la Biblia. Ese es el glorioso destino que aguarda a nuestros cuerpos si estamos en Cristo. ¿Saben que hay algunas personas ricas, claro, bien ricas, que pagan una suma enorme de dinero para que le congelen sus cuerpos cuando se mueran? Bueno, de hecho dice que Walt Disney, el gran autor de ese imperio, está congelado en algún lado, porque ellos están esperando que la ciencia avance tanto que se descubra cómo curar la enfermedad que los mató y así volverlos a la vida. Ahora, eso cuesta, mis hermanos, lo que ustedes no se pueden imaginar. Pero si tú eres cristiano, verdaderamente cristiano, yo te tengo esta mañana un notición. El Dios de los cielos, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, va a levantar tu cuerpo de la tumba en una condición 1000 veces mejor que la que tienes ahora, transformado y glorificado. ¿Y sabes lo mejor de esto? Que tú no tienes que pagar un centavo por ese procedimiento, porque ya Jesucristo lo pagó con su sangre en la cruz del Calvario. No tienes que pagar un centavo, ya Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Está la unión de nuestro cuerpo con Cristo, que ni siquiera la muerte puede disolverla. Y eso nos lleva al tercer aspecto que Pablo menciona aquí, el tipo de unión que hay entre nuestros cuerpos y el Señor. Versículo 15 al 18. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y una vez más, estamos aquí ante una realidad espiritual que escapa a nuestro entendimiento, pero que es claramente enseñada en la Biblia. Desde el momento de nuestra conversión, nuestra vida completa queda irremisiblemente unida al Señor Jesucristo. No solo nuestra alma, sino también nuestros cuerpos. Versículo 15 otra vez. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros, no serán miembros, son aquí ahora miembros de Cristo? Y en este punto es muy importante hacer una aclaración, porque mucha gente tiene ideas distorsionadas al respecto. Mis hermanos, la Biblia presenta el sexo, la Biblia presenta las relaciones íntimas como algo bueno y sagrado. Bueno y sagrado, siempre y cuando ocurran en el contexto de ese compromiso que hacen los esposos al casarse, de vivir el uno con el otro hasta que la muerte los separe. Pablo dice en Hebreos capítulo 13, versículo 4, sea honroso en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. ¿Qué ocurre entonces cuando un cristiano se une a otra persona fuera del matrimonio? ¿Sabe lo que está pasando allí? Que ese cristiano está profanando a Jesucristo. Ese cristiano está profanando a Jesucristo, porque ya su cuerpo quedó unido al de él. Por eso es que Pablo dice, tú vas a quitar los miembros de Cristo y lo vas a unir a una ramera. Eso es una profanación. El otro día
Cuando se acabó el culto, una niña salió por mi puerta y me dijo, pastor, ¿qué significa profanación? Bueno, si alguno tiene esa misma pregunta, niños o no, debe decirle que profanar es pisotear algo que es sagrado. Profanar es tratar sin respeto una cosa a la que Dios le da mucho valor. Eso es profanar. Y lo que Pablo está diciendo aquí es que cuando un cristiano fornica, está profanando a Jesucristo. Eso es lo que le está diciendo. Porque nuestro cuerpo está unido al de Él. Claro, eso no quiere decir que solo los cristianos pecan si fornican. No, el impío también peca si fornica, porque está violando la ley moral de Dios. Lo que yo estoy diciendo es que ese pecado en un cristiano es peor. Eso es lo que estoy diciendo. Ese pecado en un cristiano es peor. Aunque aquí debo hacer otra aclaración. John MacArthur dice muy bien, Cristo no queda personalmente mancillado o manchado con el pecado, más de lo que son contaminados los rayos del sol que se reflejan en un depósito de basura. O sea, cuando los rayos del sol se reflejan en un depósito de basura, el sol no se mancha por eso. Cristo tampoco cuando un cristiano peca de inmoralidad. Pero, dice John MacArthur, la reputación de Cristo sí queda empañada por causa de la relación que ese cristiano tiene con Él. Es lo que dice en el versículo 17. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. De ahí su advertencia en el versículo 18. Huid de la fornicación. Y ese verbo allí está en tiempo presente y es un imperativo. ¿Qué significa eso en buen dominicano? Que lo que Pablo está diciendo aquí es, manténganse huyendo de la fornicación. Yo salí huyendo ayer. Tal vez tengas que salir huyendo hoy y mañana y pasado mañana y dentro de una semana y hasta que te mueras. Huid de la fornicación. Hermanos, allí no dice simplemente eviten ese pecado. Allí está diciendo Pablo, sal corriendo de cualquier situación que pueda llevarte a pecar. Ese no es el momento de razonar. Es el momento de salir huyendo, como dicen los dominicanos. No es el momento de razonar. Y el argumento de Pablo es muy impactante. Versículo 18 otra vez. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Lo que Pablo está diciendo aquí es que el pecado de inmoralidad no solo se comete con el cuerpo, sino en contra del cuerpo. Permítanme ilustrar esta enseñanza y yo creo que aquí todos me van a entender, sobre todo los jóvenes, pero todos me van a entender. Imagínate que tú vas por la autopista Duarte manejando un carro último modelo, acabado de comprar y bien costoso. Si tú pisas el acelerador y vas corriendo más allá del límite de velocidad permitido, tú estás pecando con el carro. Ahora, si tú llenas el carro de basura, completamente, toda la basura que tú quieras meter en el baúl, en el asiento de atrás, en el asiento de adelante, yo puedo decir en cierto modo que tú estás pecando contra tu carro. ¿Verdad que sí? Ya no es con el carro. Tú estás pecando contra tu carro, tú estás profanándolo, tú estás dañándolo en cierto modo. Bueno, lo que Pablo está diciendo aquí es que eso es exactamente lo que ocurre cuando el creyente cae en un pecado de inmoralidad, porque está llenando de basura un cuerpo que le pertenece al Señor. Por eso es que es tan grave, a la vez que se está provocando un daño enorme a sí mismo.
Oigan lo que dice MacArthur acerca del pecado sexual. Él dice, el pecado sexual tiene una forma propia de destruir el ser interior de la persona como no la tiene ningún otro pecado. Debido a que la intimidad sexual es la unión más profunda entre dos personas, su mal uso corrompe en el nivel humano más profundo. Por eso, concluye MacArthur, el pecado sexual es más destructivo que el alcohol, es más destructivo que las drogas y es más destructivo que el crimen. ¿Está exagerando John MacArthur? Yo no creo. Proverbios capítulo 5. Proverbios capítulo 5, versículo 8. Hablando de la mujer extraña, dice, hijo mío, aleja de ella tu camino, no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel, no sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño, y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo. ¿Está exagerando John MacArthur? Yo creo que no. Proverbios capítulo 6, versículo 24. Otra vez, hijo mío, ponga atención a mis palabras para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos, porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan. Y la mujer caza la preciosa alma del varón. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? En otra palabra, Pablo está diciendo, ¿tú crees que tú puedes pecar de inmoralidad sexual y quedar impune? Finalmente, Pablo nos lleva a considerar quién es el verdadero propietario de nuestro cuerpo. Versículo 19 del capítulo 6. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Habéis sido comprados por precio. Y esta sí que es una enseñanza difícil de asimilar. Porque todos sentimos por intuición que este cuerpo nos pertenece. El cuerpo es tan parte integral de lo que somos como seres humanos que nos cuesta pensar que este cuerpo no es nuestro. Esta es mi mano. Estos son mis pies. Esta es mi cabeza. Si yo estoy clavando un clavo en mi casa y fallo en la puntería, es mi dedo el que me voy a machucar. Y es en mi cuerpo que yo voy a sentir el dolor. Entonces, ¿cómo es que Pablo dice aquí que este no es mi cuerpo? Bueno, lo cierto es que es tu cuerpo y no lo es. Voy a explicar eso ahora, no se preocupe, pero noten que el mismo Pablo reconoce que es tu cuerpo. Dice en el versículo 15, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? O sea, Pablo está reconociendo eso. Versículo 18, cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. O sea que Pablo está diciendo allí, sí, es tu cuerpo, es tu cuerpo. Pero este cuerpo tuyo, en última instancia, le pertenece al Señor. Porque Él lo compró con el precio de su sangre. Así que si bien es cierto que este es mi cuerpo, porque Dios me lo ha dado para que yo habite en este cuerpo hasta el día de mi muerte, y es el cuerpo que yo voy a tener en la vida futura, solo que glorificado, también es cierto que yo no puedo hacer con mi cuerpo lo que me venga en ganas, porque yo no soy su propietario absoluto. Eso es lo que Pablo está diciendo. Es mi cuerpo, pero el propietario absoluto de ese cuerpo es Dios. Y hay algo más extraordinario. Dios ha decidido convertir mi cuerpo en un templo donde habita el Espíritu Santo.
Versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Y la palabra que Pablo usa allí es la misma que aparece en otros pasajes de la Biblia para referirse a esa parte del templo donde estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Es decir, ese lugar donde Dios manifestaba en el Antiguo Testamento su presencia especial. De manera que lo que Pablo está diciendo aquí es que Cristo nos compró a un precio sumamente alto para librarnos de la esclavitud del pecado y convertirnos en un templo. Ahora déjenme hacerles otra pregunta. ¿Qué es lo que se hace en los templos? ¿Qué es lo que se hace en los templos? Adorar a Dios. Los templos son para adorar a Dios. Bueno, lo que Pablo está diciendo aquí es, si Dios ha convertido nuestro cuerpo en un templo, es para que vivamos de tal manera que Él pueda ser honrado en todo lo que hacemos con nuestro cuerpo. Versículo 20, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hermanas, déjenme decirles algo con cariño pastoral. Con cariño pastoral. De verdad yo me pregunto si algunas cristianas se vestirían como se suelen vestir algunas cristianas, si a la hora de escoger su vestimenta pensaran consciente e intencionalmente, yo estoy vistiendo al templo del Espíritu Santo. De verdad, hermanas, yo creo que muchas cristianas no usarían el tipo de ropa que a veces usan algunas cristianas. ¿Es mi cuerpo? No, no es tu cuerpo. Ese es el punto que Pablo está diciendo aquí. No, no es tu cuerpo. Tú no puedes vestirlo como te vengan ganas porque no es tu cuerpo. No es tu cuerpo. Cristo lo compró con el precio de su sangre para hacer de tu cuerpo un templo. Y cuando tú te vistes y te miras al espejo, tú debes estar segura de que ese vestido que te estás poniendo es lo suficientemente encubridor, arriba, atrás, abajo, es lo suficientemente holgado como para no llevar a pecar a ningún varón que te vea. Porque tú estás pervirtiendo el templo. El templo es para promover la santidad de Dios. El templo es para promover la adoración a Dios. El templo es para promover la gloria de Dios. Y lo mismo puedo decir con respecto a cualquier otra cosa. Queridos hermanos, ¿qué tan conscientes estamos de la perspectiva teológica que Pablo plantea en este pasaje? ¿Reflejan nuestros cuerpos la realidad de que el Espíritu Santo mora en nosotros? Yo estoy seguro que muchos de ustedes esta mañana se sintieron como yo me sentí cuando estaba preparando este sermón. Es una enseñanza fuerte. Lo es. Pero una enseñanza vital. Y es una enseñanza que probablemente, y yo le ruego a Dios que sea así, el Espíritu Santo puede haber usado para despertar tu conciencia y para hacerte ver áreas aquí y allá donde tú no estás viviendo en una manera coherente con tu identidad, si eres cristiano, si eres cristiana. Y si eso te pasó, hermano mío, hermana mía, no te limites a llorar, a lamentar lo que pudo haber sido y no fue. No te limites a eso. Confiesa tus pecados al Señor. No importa cuál sea. Confiesa tus pecados al Señor.
Ampárate en la preciosa sangre de Cristo, que nos limpia de todo pecado, de toda maldad. Y en dependencia del Espíritu de Dios, mi amado hermano, mi amada hermana, cuando salgas de aquí, siéntate, medita y señala algunas cosas concretas que deben cambiar en tu vida para que puedas ser más coherente con lo que en verdad eres en Cristo. Pero sobre todas las cosas, pídele al Señor que abra tus ojos para que puedas ver a Cristo, no solo como un Salvador todo suficiente, sino también absolutamente deleitoso. Mira, mi hermano, nunca podrás luchar eficazmente contra las ofertas engañosas de este mundo hasta que no las compares con las glorias y excelencias de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Huye de la fornicación, pero huye hacia Cristo. Huye de la fornicación, pero huye hacia Cristo, porque lo que Él ofrece es infinitamente superior a cualquier oferta que el pecado pueda hacerte. Y si tú estás aquí en esta mañana y al escuchar este mensaje, te has dado cuenta de que el cristianismo es completamente ajeno a ti, porque nunca has venido a Cristo en arrepentimiento y fe, arrepentido de todo corazón, por toda una vida vivida de espaldas a Él, sin confiar en su obra de redención para el perdón de todos tus pecados. Mi amigo, yo te invito a que lo hagas ahora mismo. Yo no sé qué tan graves han sido tus pecados, o qué tan superficiales ante los ojos del mundo. Pero escucha lo que dice Dios en el libro del profeta Isaías. Venid ahora y razonemos, dice el Señor, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Yo te ruego, mi amigo, no te vayas de aquí despreciando esta invitación de gracia, porque no solo te perderás en la vida venidera, sino que vas a desperdiciar esta vida presente viviendo para aquellas cosas que nunca podrán satisfacer tu alma inmortal.